Hola a todos, gracias por estar acá con nosotros. Un nuevo episodio de Encontrados, el número 8 ya. Por supuesto, y de nuevo hablan para ustedes Laura de Rosa. Y Rommel Beitía. Y dijo mi nombre, pero el internet no me dejó escuchar. Pues yo lo digo de nuevo. Gracias Y Rommel por estar Beitía. acá con nosotros. Sí, para los que no sepan, pues yo estoy aquí en Caracas disfrutando de todas las maravillas tecnológicas y del progreso y el avance del socialismo en Venezuela, América Latina y el Caribe. Socialismo del siglo Entonces, XXI. cada vez que se le caiga una belleza, cada vez que se me caiga el internet, usted agarra y dice, debo votar por un socialista en mi país porque quiero vivir eso que vive Rommel. Exacto. Bueno, antes de entrar en materia hoy, queremos recordarles, tanto Laura como yo trabajamos en The Freedom Post también, The Freedom, Laura lleva la batuta, por supuesto, y queremos recordarles que el único portal oficial de The Freedom Post es thefreedompost.net. .net. Cualquier otra terminación está siendo manejada por un delincuentes, por un grupo de estafadores que, bueno, tienen como objetivo difamar y extorsionar a las personas pues, que son víctimas de lo que está sucediendo ahí. ¿Cierto, estimada Laura? Sí, eso es importante comenzar diciéndoselo a las personas. Es de freedompost.net. Cualquier información o noticia que usted la vea en su celular o en la computadora, revise que en la parte de arriba diga .net, de freedompost.net al final. ¿Por qué? Porque si no, cualquier otra que pueden sacar de cualquier país, como ya nos sacaron de otro país, de España en específico, no es nuestra. Lamentamos de verdad las personas que son víctimas de artículos sacados por esa página. Sin embargo, eso evidentemente está fuera de nuestro ámbito de acción porque nosotros no hemos hecho ese tipo de artículos y aparte de eso que no es nuestro estilo. Son artículos de muy bajo nivel, atacando personas y realmente ese no es nuestro estilo y se van a dar cuenta. Entonces, nada, eso es Sí, una buena salta a la nota. vista. Sí, escríbanos, mira, si ustedes ven algo y los mencionan, ¿no? Y en una de estas mamarrachadas de analfabeta que están publicando en esta página, escríbanos al .net, nosotros contestamos y corroboren, ¿no? O sea, de verdad que es evidente cuando escribe cualquiera de nosotros a cuando estos subnormales, como dicen en España, publican algo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un programa también bien interesante, un programa polémico, como siempre, de autocrítica. Es sumamente crítico. Sí. No les creen ni el Padre Nuestro. Ya ustedes deben saber por dónde vamos. Porque es algo que está, bueno, ahorita en caliente, ¿no? En caliente esta situación. No les creen ni el Padre Nuestro. La credibilidad, señores, es un activo muy valioso para cualquier ser humano. Pero hay profesiones en las que esto, bueno, prácticamente se vuelve como la columna vertebral. Un credo, ¿Ah? un credo. Claro, y es la columna vertebral de todo lo que tú estás haciendo. Entonces, a partir de ahí, mira esto que tenemos aquí, Lau, de Bueno, sí, detalle. esto es un poco nuestro programa de hoy, donde no se les cree ni el Padre Nuestro. Es un poco para analizar los artilugios, es decir, los actos de magia, donde pasan cosas, pero al final no pasa nada. Entonces, bueno, aquí, como bien hizo la introducción Rommel, estamos hablando de un par de tweets que hizo Fabiana Rosales, indicando que a las horas del mediodía, para no decir hora en específico, se estaban llevando a Freddy Guevara, y que lo dijo, por cierto, primero, y después de Guaidó, Juan Guaidó, estaban en el edificio, en las residencias, como les dijo ella, eh, donde ellos viven, para llevarse preso o detenido
a Juan Guaidó y a Freddy Guevara. Sin embargo, el único comunicado que nosotros vimos fue el de Freddy Guevara. Sí, porque fíjate qué curioso, ¿no? Aquí lo contrastamos de esta manera. Porque es sorprendente cómo el mismo día, con horas de diferencia, ¿verdad? El señor Guevara, bueno, imagínate tú, hasta con comunicado del Ministerio Público, imputado, no sé qué cantidad de cosas, y bueno, fueron por él y se lo llevaron. Pero en cambio, a él me encantó esta reacción, por eso, de hecho, coloqué este. Este hombre reconoció como presidente, ¿verdad? Esta reacción que hace factores de poder. El señor este, reconocido afuera como presidente por algunos países, no, este salió ileso. Salió ileso. Sí, Por, y allí hay unos... por la llegada masiva antes. Se escucha con un delay terrible. Ahí hay unos tiempos ahí. Pero bueno, Sí, ¿no? sigue de nuevo. Vamos de nuevo, Rommel. Ajá, decía que aquí, mira, es interesante entonces porque uno se pregunta, ya va. O sea, a Freddy Guevara no tiene gente que lo defienda, por ejemplo. O sea, ese es el punto. A la gente se la llevan presa si la defienden o si no la defienden. ¿Cómo es la cosa? Nadie cree en Freddy Guevara, las mamás ni siquiera lo protegen, no lo protege nadie, porque entonces él sí se lo llevaron preso. Y el No, otro tema es... es que si es por eso, él podría decir, no, pero es que el asunto es que yo estaba en la autopista, estaba solo. Pero ahí hay una cosa interesante, ahí hay una cosa interesante. Qué interesante es que él pueda hacer un live en pleno proceso de detención, porque que yo sepa, el capitán Caguaripano, por ejemplo, no le dio chance de hacer eso. O a Claro. Ledesma no le dio chance de hacer eso. Por ejemplo. Y entonces allí, hablando justamente de Ledesma, nosotros recordamos muy bien a qué horas de la madrugada fue, la gritadera de los vecinos y toda la cosa, y sin embargo se lo llevaron preso. Entonces, Claro. de acá, en Venezuela, por una orden de la fiscalía, donde se tienen que llevar preso a alguien, los vecinos o los periodistas inciden en si se lo llevan o no se lo llevan. Porque entonces ahí recordamos. No, y en el mundo. Exacto, salió, exacto, en el mundo. Se llevaron a Ledesma con la gritadera y toda la cosa y se lo llevaron. Eso quiere decir... Pero a Ledesma lo agarraban, sí, a Ledesma lo agarraban y no, se lo llevan y se lo llevaron igualito. Y eso fue un forcejeo y una cosa. Y como dices tú, eso no solo en Venezuela. Pero me refiero a Venezuela en específico, por la calidad de régimen que es. Entonces, ¿cómo es no les esto? Importa. Exacto, ¿cómo es esto? Que entonces la policía intentó detener a Guaidó en su domicilio, pero los vecinos no pudo con esos vecinos. hicieron que se fueran. Un escudo humano, hicieron un escudo humano y como ellos son tan institucionales, Sí. ¿verdad? Para no atropellar a las masas que protegían a Guaidó, no se lo llevaron. Señores, eso no ocurre en ningún país del mundo porque, o sea, aparte del tema de lo que todos sabemos en Venezuela, si usted tiene una orden de arresto, ni que todo el universo se ponga delante de usted, usted va preso. Porque si usted tiene una orden de arresto, ¿verdad? Porque usted cometió un delito en el mundo, no hablando de esto puntualmente. Si usted cometió un delito, usted se lo lleva. Se meta quien se meta, es más, lo que pueden ir presos los que se metan también por obstrucción a la justicia, por ejemplo. Exacto. O sea, entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque por eso es que empieza este programa con el tema de que no les creen ni el Padre Nuestro. Pero, no es solo a los políticos que no les creen. No es solo a los políticos que no les creen. Porque, ¿qué vemos aquí, Lau? ¿Qué tenemos aquí? No es solo los políticos que no les creen, sino además es los periodistas que entonces comienzan a hacer, no la narrativa de la noticia como tal, sino a emitir juicios de valor mostrándose ya como publicistas del tema. Claro, entonces, una narrativa que nunca cuestiona. Exacto. Entonces tú lees aquí a César Miguel Rondón que dice Juan Guaidó.
2 puntos. Gracias a la valentía de los vecinos que a pesar de la detonación del arma bajaron a pedir explicaciones. Ay, Dios mío, no sé por qué estoy hablando así de mal, pero bueno, no, así no hablo yo. Así no hablo yo, que no he desayunado. Bueno, y dice, los secuestradores se fueron. J. Guaidó, 13 de julio, sintoniza 101.7, bla, 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 en Miami, bla, 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 bla. Y entonces la señorita Angola, Los secuestradores se fueron. la señorita Angola, que es así como la presidenta del club de fan de Juan Guaidó. El diputado Freddy Guevara sigue secuestrado. Juan Guaidó se mantuvo resguardado dentro de una camioneta de seguridad y hace minutos habló con los medios. O sea, la camioneta de Juan Guaidó es una cosa así como el Batimóvil. Detonaron un explosivo dentro del estacionamiento. Si no fuera por los periodistas, que son como los Avengers, y los vecinos, no estaríamos aquí. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda aquí dónde empieza la deuda aquí? Ninguno de estos dos periodistas, y oye, de verdad que en el caso del señor César Miguel Rondón, vale, qué deuda tan grande un señor con tanto recorrido. Aquí no hay ni siquiera un pedacito de duda sobre lo que pudo ocurrir. O sea, estos dos señores, este señor y esta señora, que son periodistas de recorrido y más el señor César Miguel Rondón, a ninguno se le ocurre preguntar, oye, pero ¿y por qué se llevaron a Freddy Guevara y a Guaidó? No se lo llevaron porque se atravesó la gente en Venezuela. No, mira, a ellos no se les ocurre cuestionar eso, pero ¿qué pasa? Que la gente sí lo hizo, la gente sí lo hizo. Fíjate que Dante 888 dice, esto es complicidad pura y simple de los periodistas defendiendo sus intereses. ¿Quién a estas alturas puede todavía creer en la Constitución y hacerles campaña de victimización cuando todos sabemos que son socios? Y Dante está muy claro. Y me gusta ese tweet que hizo Dante, porque está muy claro y porque dice las cosas de frente, que la tiene que decir la gente. Es decir, ya basta de complicidad, ya basta de ser ustedes que tienen comunidades de un montón de personas que los están viendo y observando, decir este tipo de cosas. Aparte que hay un detalle importante aquí, que ese video donde aparece la camioneta y los sujetos, los secuestradores, como le dice Carla Angola, sí, o la diferencia que ella hace de Juan Guaidó. Ahí hay cosas que no cuadran. Ahí hay cosas que no cuadran. O sea, es una camioneta blindada. Ajá, muy bien. Que es que la abren desde afuera. La abren, ¿cómo la abrieron? Porque, o sea, si está blindada, ¿cómo la abrieron? Después agarran al chofer. No agarran a más nadie. Entonces, parece que el indicado, la persona, el sujeto de aprehensión iba a ser el chofer, porque los otros dos no lo agarraron para nada. Sí. Después de el tema de los videos. El video tiene fecha del día anterior. ¿Cómo es eso? No vengan a contarlas algunas personas que tratan de justificar, es que se fue la luz. Sí, se fue la luz, no sé de cosas. Se fue la luz y por eso se desconfiguró la cosa. Sí, pues sí, hay varias cámaras que todas dicen la misma fecha. Sí, puras casualidades. Sí, puras casualidades. Y entonces ahí dicen, mira, hay personas que también están vinculados a temas de grabación y no, eso no pasa. ¿Y saben por qué no pasa? Porque si sucede un hecho y se tiene que investigar, en efecto, de los mejores y más importantes registros son las cámaras. Pero por supuesto, además que muchas tienen a veces hasta UPS para continuar encendidas una cantidad de horas. ¿Acaso que los temas de seguridad son qué? Sí, porque además de eso, entonces está el asunto de, se necesita saber el tema criminis como tal, con fecha y hora exacta. Y qué casualidad que entonces en el edificio donde vive el presidente interino o el hombre que reconocen como presidente interino algunos países que ya no son 60, por cierto, y que la Unión Europea ya no lo reconoce, réstenle ahí 28, que son los de la Unión Europea. Entonces, donde yo interino, las cámaras están mal. Menos sí. 28. Menos 28. Ay, qué bueno eso. Entonces, bueno, vamos a decir las cosas un poquito más claramente y como dijo Dante allí, claro. Publicidad y se pierde la credibilidad. Se pierde la credibilidad, mira, y fíjate que aunque hay gente que todavía puede ser que, bueno, que duda, que les cree, fíjate este señor aquí, Daniel,
Lo que está tachado es porque, bueno, no me gusta estar repitiendo insultos y cosas de esas. Los no sé qué cosas del gobierno son buenos para amedrentar y perseguir a la oposición, pero para agarrar el coqui son unas mamitas. Bueno, este señor de alguna manera entonces sí le cree a digamos, a todo lo que sucedió, pero ¿por qué nosotros colocamos esta muestra aquí? Porque justamente en lo que empieza la matriz de opinión a partirse, ¿verdad? En lo que empieza a dividirse la cosa, se empieza a perder la credibilidad, porque mira, estamos hablando de un hecho muy grave. O sea, en un país normal, que intenten detener a un funcionario público, un diputado, un gobernador, un alcalde, eso es algo sumamente grave. Aquí, como sé tanto, porque es un chiste, uno lo ve como cotidiano. En el país del mundo, la gente duda de las detenciones. Eso sucede aquí por la pérdida de credibilidad, pero la mayoría, lo que pasa es que tendríamos que hacer 3 programas para poner todos los comentarios. Oye, cuando tú te metes y revisas, te pueden hacer el ejercicio, la mayoría de los comentarios son de personas que muestran niveles altos de incredulidad. Mientras Fey está secuestrado, que juegue Pokémon, nosotros se lo advertimos y ellos prefirieron dialogar. Ahora, banco, dice Josie, también esperamos siglos por Estados Unidos y organismos internacionales y nada, no nos dejaron, nos dejaron solos. No esperen que nosotros los acompañemos en un CDSM. Sabrá Josie qué quiso decir con esas siglas en mayúscula. Pero, no, yo no lo voy a decir. Porque porque esto está sentando un precedente. Mira, Josie, lo que no hace César Miguel Rondón, lo que no hace Carla Angola, lo hace Josie, sentar un precedente de por qué la gente no les cree. Claro, claro. Y ahí hay un punto que también tenemos que explicar, ¿qué es credibilidad? Porque entonces la gente puede decir, sí, que perdieron la credibilidad, ajá, pero ¿qué es credibilidad? La credibilidad es la referencia que se hace de ser creído. No está vinculado a la veracidad del mensaje, o sea, puede ser mentira, puede ser falso, sino a los componentes objetivos y subjetivos que hacen que otras personas crean o no en dichos contenidos. Y entonces allí la cosa es tan recontra importante, porque el asunto es que han mentido tanto y han sido tan evidentes, tantas mentiras, tantas manipulaciones y tantos recovecos de información y de mentiras con mezcla de verdad, que entonces perdieron la verdades a media. Perdieron la confianza. Y yo recuerdo que nosotros estuvimos hablando de un ejemplo, uno de los tantos ejemplos, cuando el 7 de julio del 2019, Juan Guaidó decía en la mañana, hoy vamos a aprobar el TIAR. Una hora después dijeron, estamos recibiendo amenazas de que van a allanar la Asamblea Nacional. Pero ojo, para hacer una sesión de la Asamblea se puede hacer en cualquier parte y ellos lo saben. Pero después, ¿qué pasó? Tenían esa mentira de supuestamente nos van a allanar. Porque entonces, mira, a lo mejor ya no vamos a aprobar esto. Pero la cosa es que en la tarde, el mismo día, el mismo 7 de julio de 2019, sale él mismo diciendo, nos vamos a negociación en verdad. Entonces la gente sabe sumar. Claro. El problema no es que crean que somos idiotas. El problema es que los políticos creen que los venezolanos están seguros que somos idiotas. Claro. Lo vuelvo a decir. El problema no es que los políticos creen que los venezolanos somos idiotas. El problema es que están seguros. Claro. Y entonces lo triste, o una de las cosas tristes de este análisis, ¿verdad? Es que una parte que es realmente muy importante del periodismo es cuestionar los hechos. Los periodistas no estamos para creernos todo lo que los políticos dicen o todo lo que las personas que son sujetas de una investigación periodística dicen. No, es todo lo contrario. O sea, el escepticismo es parte fundamental del periodismo y de la investigación. Porque si tú vas a investigar
ya con la predisposición de que todo lo que todo lo que te están diciendo es cierto, tú no estás investigando nada. Ya tienes la mente ya totalmente entonces enfocada en algo. Entonces, para una sociedad, por ejemplo, es importante empezar a cuestionar a los políticos. Y eso lo hemos dicho, mira, cualquier cantidad de veces nosotros en el programa, en artículos. Es importante en América Latina. Hay que dejar de creerle a los políticos todos y empezar a cuestionarlo. Y los periodistas somos los llamados a impulsar esto, pero entonces mira esto que está aquí, Laura. Por favor, léenos No. lo Bueno, que dice aquí. Isnardo Que después Bravo, dicen que no te dejo hablar. mire, eso lo vi ayer y me dio demasiada risa, pero creo que ya tú me lo habías comentado. Sí, Y bueno, déjame hablar, te dijo no alguien. hablo más en el programa, va a pasar pura lámina y listo. Me callo. Déjame hablar, te dijo la persona, y si no, anda a hacerte un programa Voy a hacer mi solo. programa yo solo y aquí lo que hago es pasar lámina, no digo más nada. Bueno, ok, aquí Isnardo Bravo dice, lo de Guevara fue un show, lo de Guaidó un show, lo de Albán un show, ni hablar del show de Óscar Pérez, al principio e increíblemente al momento de su asesinato. ¿Habrá algo que no sea un show? Lastimosamente creo que a veces nosotros mismos somos el show. Y dice un hashtag, digo yo. Yo creo que aquí Isnardo Bravo está No puedo hablar pelando, porque está pelando de manera muy importante, para no decir otra cosa, pero muy importante. Entonces aquí él no se está volviendo un periodista que está revisando objetivamente cuál es el proceso sociológico donde se demuestra que la ausencia de credibilidad es por algo. No puedes echarle la culpa a la gente, Isnardo Bravo. No le puedes echar la culpa a la gente. La gente está en un proceso sociológico básicamente en respuesta a las mentiras reiterativas de la clase política pseudo opositora y de la clase política, que ni siquiera le puedo llamar clase política, de Maduro y su mafia. Y esto lo digo yo. qué triste un periodista, volvemos a esto, qué triste un periodista con tanto recorrido, un periodista con tantos seguidores, un hombre que en la época, incluso ante el chavismo, muchos lo veíamos y esperábamos, ¿no? Sus comentarios y sus reportajes y sus cosas. Entonces, se comporte como el publicista de estos señores con este tuit lleno de propaganda política. Qué cosa más lamentable, señor Isnardo Bravo. Y usted está aquí en Caracas, usted está aquí en Venezuela, o sea, es triste. Usted vive aquí donde vivo yo. Entonces es triste que usted, que sabe lo que está pasando, entonces increpe a la gente, usted sea inquisidor con las personas, en vez de ser inquisidor con los responsables de haber perdido la credibilidad. Claro. ¿Qué clase de trabajo periodístico está haciendo usted, señor Isnardo Bravo? Esto no puede ser, esto no puede continuar, esto se tiene que detener. O sea, hay que empezar a hacer periodismo de verdad. Si usted quiere, mire, usted puede ser, póngase una franela con Juan Guaidó en su casa, está bien, no hay problema. Pero cuando usted se dirija a la población como periodista, entienda que usted tiene un compromiso. El periodismo es un tema de compromiso, ¿no? Con la gente, de vocación. No de hacerle porras a fulano, al otro. Y entonces esto es una pataleta. Estoy bravo porque no le creen a Guaidó. Sí, yo sí, hay una cosa con la que yo concuerdo en este tweet. Cuando él dice, creo que a veces somos un show, sí, pero ustedes, cuando hacen este tipo de tweet, son un show, señor Bravo. Qué lástima. Qué lástima haber leído esto. Sí, y Y aparte entonces, de eso, mira, entender la responsabilidad que significa decir comentarios como estos, justamente, porque las personas están observando. Y en este momento es cuando más imparcialidad se necesita. En este momento es cuando, claro, vale. y por eso insisto, aquí Isnardo Bravo debió evaluar, y eso es un evento que es evidente, es la falta de credibilidad de los políticos estos.
Entonces, en vez de decir, es que nosotros somos un show, Claro, decir, oye, claro. por más que pase lo que esté pasando, sea grave o no, hay una ausencia de credibilidad, que es lo que está pasando. Y ahí entonces Claro, ¿qué está pasando? O al sea, fenómeno sociológico por donde supuesto. un colectivo, un montón de personas está diciendo, no le creo. Ahí es donde tiene que apuntar Isnardo Claro, ¿qué Bravo. está pasando? Que entonces, claro, gente, mira, ¿qué está pasando? Que gente que antes abría la boca y llenaban una avenida completa, ahora no les creen ni cuando se los llevan preso. Exacto. Esa es la Bravo. ¿Qué está pasando con personas que antes rompían récords, ¿verdad? De convocatoria en sus marchas y ahora la 37 les creen. No es que la gente es mala, ¿ves? Y aquí lo dice este señor Gerardo Carrillo. Isnardo, se lo dice a usted, señor Bravo, se lo dice a usted el 13 de julio, para que no, es que nada más Laura y Rommel todo el tiempo ahí criticando. Isnardo, la diferencia es que Albán y Pérez, coloca a este señor, por ejemplo, ¿no? Para darle un detalle al señor Bravo, un poquito de contexto, lamentablemente fueron asesinados. En cambio, estos políticos que mencionas, políticos entre comillas, nunca les pasa nada. Y el señor pone gracias a Dios, ¿no? Para que no le vayan a decir después que le está deseando la muerte, porque entonces la cosa después se tejiversa. Recuerda que Guaidó y Guevara régimen promocionan el diálogo. Ajá. Recordemos que se van para México ahorita, perdón, que mantiene el gobierno. ¿Ok? Entonces la credibilidad la pierden los políticos, pero también la pierden los periodistas. Y tú sabes que sobre la base de eso que acaba de decir, que siempre, nunca les pasa nada, dije siempre nunca, eso que Siempre nunca. nunca les pasa nada, lo dijo también otra persona en un tuit que se me olvidó pasarte para que lo agregáramos, pero se los voy a hablar porque aquí lo podemos hacer. Mira, dice Claro. aquí InfoCiudadana 2018, lo tengo aquí en mi celular, si ustedes lo pueden ver, pues lo vemos, yo se los voy vamos a ver, dice, sí se va a ver perfecto. Dice Claro, así, me voy a callar para que no me digan después. dice, todos regresaron libres de pelo y paja, y virginales y sin pecado alguno. Faltan varios por regresar. Y entonces dice el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, el corrupto ex alcalde de Latillo, Smolanqui, el otro ex alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, todos involucrados. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, se los llevan, pero salen papeados de la cárcel. Se huyen y regresan para ser gobernadores. No hay O sea, ¿cómo? coherencia. Mira, es que esto es un realismo mágico. O sea, ¿cómo es posible que un tipo que supuestamente se fue a hacer pan para Italia, porque lo iban a matar aquí, regresa para lanzarse a gobernador y en ese mismo país, en ese mismo mes, en ese mismo momento, entonces se llevan preso a Freddy Guevara, pero no pueden detener a Guaidó, pero ya va, o sea, ¿qué es esto? Es un libreto malo de una novela. Sí, sí. Y ojo, y tienen Es un recursos. libreto. Porque alguien me decía, mira, esto es digno para meterlo en Netflix. El problema es que no están usando Claro. lo que tienen bastante, y si no, preguntémosle al informe USAID, para, para hacer una novela de mejor producción. Claro, entonces, ¿por qué no les cree? ¿Verdad? Porque esta es la pregunta que se tendrían que haber hecho el señor César Miguel Rondón, la señorita o señora Carla Angola, el señor Isna, como ellos no se la hacen, no las hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué será que la gente no les cree cuando se los van a llevar presos? Pero la respuesta la va a dar otro periodista, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí el señor Fernando de Rincón, que esto es algo, es un material anterior, ¿no? Esto no es algo que acaba de salir ahorita, pero lo que pasa es que como vivimos en un loop, ¿verdad? Fíjate, es curioso esto que es de años anteriores, uno lo pone ahorita y pareciera que acaba de pasar. Sí, es vigente. Vamos a escucharlo, verlo. Apesta. Y es la palabra, y es la realidad, apesta. Los venezolanos en Venezuela que nos están viendo ahora no creen más en el diálogo, les molesta el diálogo, les duele el diálogo. ¿Por qué han estado todos en el diálogo? Hasta el Vaticano, y se han burlado por parte del régimen de esos diálogos.
Todo el mundo porque nunca el gobierno ha tenido realmente la intención de dialogar, nunca ha dialogado. Ha habido simulacros, intentos, nunca ha dialogado el gobierno ni lo hará, probablemente por su naturaleza criminal. Pero bueno, ahí está. Entonces, bajo esas condiciones, encima escuchas a un Guaidó tan intenso, hablando de que no es un tonto para ir a darle oxígeno al régimen con diálogo. Y ¡pum! El domingo estaban otra vez con el diálogo. Oye, Ramón, perdóname, pero ¿qué consistencia puede tener la propuesta de Juan Guaidó cuando cambia así de rápido y de contundente? Oye, Fernando, yo no tengo una justificación a la mano que puede escribir acá para lo que ha ocurrido, pero a ver, aquí hay un tema muy delicado para todos los venezolanos, el diálogo. Ajá. Entonces. Y fíjate la palabra que él usa, que está estrechamente vinculada con la credibilidad, y él dice consistencia. Fernando del Rincón dice consistencia. ¿Qué consistencia puede tener Juan Guaidó? Que dice, no nos vamos a prestar a darle oxígeno al régimen y después se va a los 2 días a negociar. Ojo. Y ahorita otra vez, mira, otra vez. Esto era cuando iba a pasar el asunto de Barbados. Y ahorita, no se olviden de que ellos van a tener puntos de negociaciones y conversaciones en México. Claro. Bueno, así. Entonces, bueno, fíjense. En la gente. ¿Por qué la gente no les cree? Exacto. No lo estamos diciendo nosotros. Pero fíjense la diferencia, ¿no? De cuando hace el trabajo de repente un periodista de esto, que no sale, ¿no? Aplaudiendo, abrazando. Sí. Y entonces, es que si la credibilidad es muy importante en cualquier persona. ¿Te perdimos? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok. Sí. Entonces, bueno, ahí está. La credibilidad es sumamente importante en cualquier persona, más importante, de hecho, es el valor más importante en la política. La credibilidad es el valor más importante en la política. Si se pierde, ya no queda nada. Y eso es lo que le pasó a ese montón de políticos que dicen ser de oposición, Henry Ramos Aluc, Enrique Capriles, Rosales, todo ese gentío, que fue como en una filita india. Ok, ahora usted va a ser el opositor de turno ante este régimen deplorable y toda la cosa que ellos mismos dicen. ¿Y por qué lo digo así? Porque ellos mismos lo dicen, pero ellos negocian con ellos, ellos cohabitan con ellos, ellos hacen negocio. Y entonces ahora la pérdida de credibilidad la tiene es Guaidó. ¿Por qué? Por la misma inconsistencia de la que hablaba Fernando del Rincón. Claro, y lo hablaba entonces o sea, ¿por qué ese video es tan importante? Porque pone en contexto que lo que está ocurriendo no es ahorita. La gente es incrédula, no. El tema no es que la gente sea incrédula, el tema es que la sociedad en Venezuela, o un grupo de la sociedad, oye, ha ido evolucionando y ya no se va a seguir creyendo todo lo que le dicen a los lados. Entonces, por eso es que ese video es tan importante, porque ya este señor lo decía en ese momento, Fernando Rincón, y fíjate cómo entra ahorita perfecto, ¿no? Es lo mismo. Pierden credibilidad por el video, entonces la gente no les cree, por eso es que la gente no les cree. Y aquí hay una cosa también muy importante, estimada Lau, ¿nos puedes leer aquí que esto aquí dice, no es una opinión, es un criterio, pero ilústranos, por favor, en esta diferencia? Cuando yo hablaba de que en la política el valor más importante es la credibilidad, explico a la gente que eso no es una opinión, que eso es un criterio. Una opinión es un juicio que cualquier persona puede tener respecto a algo o a alguien. Opinión tenemos todos, como tenemos nariz, para no decir otra cosa. Un criterio es un concepto resultante de formación y experticia. Aunque varios profesionales pueden tener criterios encontrados o antagónicos sobre cómo abordar un tema, un criterio es de alguien que estudia, que está formado y que tiene experiencia o experticia en el asunto. Entonces, esto no es que a mí me provocó decir el valor más importante es la credibilidad. No, eso es un criterio. Porque yo trabajo en eso
yo estudio eso y trabajo. Entonces, esto es importante. En estos días, no tiene nada que ver con el asunto, pero en estos días una diseñadora gráfica que trabaja conmigo me decía, no, es que me parece esto, por esto, y esto tiene que ver con esto y aquello. Y le dije, chévere, gracias por tu criterio. Y ella me dijo, no, bueno, eso es una opinión. Le dije, no, eso no es una opinión, eso es un criterio, porque tú Claro. estudias y trabajas eso. Entonces tú me estás formando a mí en el asunto. Gracias por tu criterio. Y esto mismo es para el tema de la política. Hay gente que opina mucho de política. La política es como el fútbol. Todo el mundo opina. Todo Claro. el mundo opina. Pero todo el mundo de esa gente tiene opinión. No todo el mundo tiene criterio. Y los que tenemos criterio somos no tantos como la opinión de todo el mundo. Claro. Y Es difícil que los políticos tengan criterio, por ejemplo, si no tienen preparación alguna. exactamente. Por ejemplo. Por eso que es importante, ¿no? Revisar el currículum del político, saber de dónde salió, qué hace, qué historial de éxito tiene, cuándo logró algo en su vida. Sí. Para entonces, ¿verdad? Que pueda aplicar esto que acabas de decir tú. Y qué bueno que dijiste eso, Rongel, qué buenísimo que dijiste eso, porque aquí voy a insertar una idea que básicamente no es directamente relacionado con esto o con lo que habíamos hablado. Pero el asunto es el siguiente. ¿Por qué si nosotros cuando tenemos una empresa buscamos a gerentes o directores los mejores y más preparados para llevar adelante esa empresa y hacemos la revisión exhaustiva de varios perfiles, de varios currículas, y entonces ahí elegimos? ¿Por qué si hacemos eso con cualquier negocio? ¿Por qué lo que tiene que ver con nuestros países es una empresa que afecta a, en el caso de Venezuela, 30 y pico de millones de habitantes? Porque no voy a excluir a los que están afuera. Claro. Y que tienen un presupuesto grandísimo y que sus decisiones tienen afectaciones importantes. Porque nosotros le damos eso a gente que tiene bachillerato y que es venezolano de nacimiento. Insólito. Explícame por qué nosotros somos tan mediocres. Y eso también tiene una razón, porque ese precepto constitucional viene desde el año Cataplum Chin Chin, donde la educación secundaria era un tope importante para la mayoría. Claro, ser bachiller era, bueno, era una cosa súper importante, pero ya no. Ya no, ahora nosotros deberíamos pedir para potenciales candidatos, potenciales ni siquiera candidatos ya establecidos, sino potencial candidato. Para poder postularte. Exactamente, muéstrame cuáles son sus estudios, qué gestión tiene usted como tal en temas económicos y sociales. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Cuántos idiomas hablas? Claro. Porque en este mundo tú tienes que hablar al menos 2 idiomas. Entonces no seamos mediocres, y esto es una a lo mejor una idea que no le va a gustar a la gente. No me importa, porque resulta que nosotros no podemos seguir dándole nuestros países, sino nuestros países analfabetas funcionales, chicos. Bueno, pero es que ahí está el engendro por el que votaron en Perú. ¿Ah? O sea, ¿no es posible, pana, que en Perú algún ser humano crea que un ser que no puede, mira, ni siquiera como cacique hubieran escogido a ese señor en la antigüedad? Ni siquiera como cacique, eso no hubiera llegado a nada. Eso de recoja la yuca y tráigala y siéntese por allá. Eso no hubiera llegado a nada. Eso no tiene chance en ningún lado. Y haya recibido millones de votos porque la gente cree que puede gobernar el país. No sabe hablar. Entonces, no puede ser. Entonces, ¿qué credibilidad, qué criterio puede tener ese señor? Sí. El señor, bueno. Y eso es algo importante decirlo, y qué bueno que mencionaste ese tema, porque es que yo soy muy mala con los dichos, tú me vas a tener que ayudar. ¿Cómo el deseo no preña de intenciones, o las intenciones no preñan? ¿Cómo es la...? Sí, una cosa así, de verdad que ese lo he escuchado, pero no me lo sé, pero sí. Bueno, no se puede preñar con intención, no se preña. No. Exacto, con intención no se preña. Exacto. Entonces, el asunto es que por más que tú tengas un discurso socialista, además, muy
esperanzador, y digo entre comillas esperanzador, donde va a haber la redistribución de la riqueza y la cosa, nosotros vamos a hacer esto. No, eso no va a pasar, porque usted no ha sido formado por un proceso crítico de establecimiento de pensamiento crítico, que es el que da la universidad. Y ojo, esto no es segregacionista, ni es clasista, ni nada por el estilo. Es No. Misma lógica, de la misma lógica en la que nosotros evaluamos a profundidad los candidatos potenciales que van a estar como gerentes o como directores de una empresa. La misma lógica tiene que estar para un país. Claro, por supuesto. No puede ser un bachiller que no tiene ni idea de lo que es un proceso de pensamiento crítico al cual te someten en una universidad y que después te la ponen más fuerte cuando tú haces una especialización, una maestría, un doctorado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos tan alegres, tan decadentes, para no decir un adjetivo, dejar en nuestras manos a cualquier bolsa, porque es que no hay otra forma de decirlo, para liderar nuestro país? Entonces, cuando en Venezuela nosotros salgamos póngale el nombre que quieres, este desastre, nosotros entre las cosas que tenemos que reformar es las postulaciones. Y eso va inclusive... Claro. Es que es así, por supuesto. Mira, yo veía esta mañana, ayer, no me acuerdo, al elemento diciendo que la gente protestando en Cuba porque llevaban 60 años de bloqueo. Pero imagínate tú, en serio, y votaron por él, de verdad. Sí. Eso es una cosa que no puede haber liderazgo sin credibilidad. Volviendo aquí a Venezuela y a lo que ha sucedido. No puede haberlo. Puede haber. La gente no les cree porque ellos mismos han, digamos, ¿verdad? Han generado su sendero. Ellos mismos, ellos son los responsables. No es la gente, como dijo el señor Isnaldo Bravo, no son las personas las que tienen la culpa, que son malas, que no le creen, que no es que la gente es un show, no. Son estos políticos, de esta oposición, que en algunos la calificamos como falsa oposición, como pseudo oposición, oposición socialista, cosa que es un hecho demostrable totalmente. Entonces, bueno, esta oposición socialista, bueno, ellos son los responsables de que la gente no les crea. Yo aplaudo a la gente que no les cree. Y esa frase es sumamente puntual y sumamente certera. Porque ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es una influencia que se ejerce sobre otras personas y entonces los incentiva para trabajar hacia determinado camino. ¿Cómo pueden ellos pretender tener alguna influencia o algún liderazgo sobre una población cuando han mentido reiteradamente, cuando no tienen credibilidad y cuando te dicen, mira, me están llevando preso, y uno dice, bueno, está bien? Y efectivamente es un show. Porque esa palabra que usó Isnaldo Bravo 8 veces en su tweet, dice, un show, o sea, su palabra repetida de show, un show, porque vamos a volver Isnaldo Bravo a decir este asunto. En Venezuela y en cualquier otro país, si hay una orden de aprehensión, ni los vecinos ni los periodistas van a evitar que esa persona sea aprendida. Entonces eso fue un show. Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, señores, de verdad que yo sí, a diferencia del señor Isnaldo Bravo, no voy a cuestionar a la gente que no les cree, porque me parece más bien... No los voy a cuestionar. A mí me parece más bien que eso es un motivo de verdad, de orgullo como venezolano, que la gente empiece a evolucionar como sociedad y se vuelva incrédula y demande evidencias reales, demande pruebas, exija. Hacia allá es que nos tenemos que dirigir. No hacia creerle todo a los políticos o politiqueros, no. Es hacia allá, es hacia el cuestionamiento. ¿Ok? Y a generar criterios. Claro, que las personas empiecen a decir, ok, soy mentalmente independiente.
soy ideológicamente independiente y voy a tomar decisiones que me convengan a mí y no a una facción política o una facción ideológica. Gravísimo. Totalmente. Ese no es el papel que tienen que hacer los periodistas. No, para nada. No. Son los jefes de propaganda y los publicistas entonces, de los políticos de turno, ¿no? No puede ser así. Vamos entonces con el paréntesis. Vamos a ver, Paréntesis Internacional, un espacio creado siempre por Laura de Rosa, creado y editado de verdad con una calidad muy elevada. Yo los invito a que vayan al lugar de preferencia, ¿no? Donde lo quieran ver, lo pueden ver en el site de Freedom Post, lo pueden ver también en Instagram, en la cuenta de Laura, y nosotros traemos por acá, digamos que lo más relevante que se haya reseñado en este paréntesis. Que bueno, ¿qué tenemos entonces aquí, bueno, Laura? Para la noticia de la semana es lo de Cuba. Lo interesante aquí es que estas protestas no son por las vacunas, como algunos están tratando de comentarlo, no son por un tema de alimentación exclusivamente, es por el cansancio del sistema socialista que hay en Cuba. Y lo interesante aquí es que no solo se levantó La Habana, no solo se levantó La Habana, se levantaron desde el sur, desde Guantánamo, Manzanillo, Las Tunas, pasaron también por La Habana y después siguió Cienfuegos, Santa Clara, etcétera, hasta llegar a La Habana. Entonces, esto es importante porque es el cansancio, la obstinación, el hartazgo que tiene la gente de este sistema socialista. Ahora, el problema, por supuesto, es que ante esta situación, y como esto es un régimen dictatorial, por supuesto, que iban a hacer una represión brutal que lleva días y que nos tiene impotentes a todos. Y no es por el bloqueo, como dijo el analfabeta funcional del candidato a la presidencia de Perú. No es por el bloqueo. No están protestando contra los Estados Unidos. Pero eso es un discurso muy típico de la izquierda. Eso es un discurso muy típico de la izquierda. Entonces, ya uno sabe que van a decir eso. No, es que están protestando por el bloqueo. Sí, claro. Bueno. Vamos a ver, aquí tenemos un video, ¿no? Vamos a ver y a escuchar, ¿no? Un video que ha recorrido las redes y ha sido emblemático, ¿no? Por lo que se ve a continuación. Y esto es interesante, porque, ¿me escucha bien? Porque aquí es la gente con el hartazgo, perdiendo el miedo y volteando una patrulla de policía. Es decir, independientemente de la represión posteriori, mira, estoy tan harto de la autoridad. Exactamente. Estoy tan harto de los represores que les volteo cualquier cosa que tenga a mano. Qué importante esa frase, Laura. Estoy tan harto de la autoridad, porque yo creo que eso es, por ejemplo, lo que de verdad resume muy bien lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y no están quemando bandera a los Estados Unidos, ¿no? Ni al tío Sam. Entonces, de verdad que resume muy bien lo que está ocurriendo en Cuba. Nosotros, por supuesto, que estamos con nuestros hermanos cubanos en todo lo que están viviendo. No es fácil, por supuesto que no. Y fíjate que eso trajo como consecuencia una noticia bien curiosa. De hecho, esto ocurrió mientras estábamos justamente en las conversaciones de producción del programa. Y entonces el ABC publica acá que dimite, ¿no? El viceministro del Interior de Cuba en desacuerdo por el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes. Ilústranos para que no digan que yo soy el único que habla, Laura. No, vale. Fíjense qué interesante, porque él dimite, pero no solo por lo que dice el titular, porque el titular dice en desacuerdo por el uso de excesiva fuerza o de fuerza excesiva contra los manifestantes, pero él dimite también por la toma de decisiones en el seno del Ministerio y Consejo de Seguridad.
y qué decisiones tomaron allí. Porque una cosa es la fuerza excesiva contra los manifestantes, pero tomaron otras decisiones que todavía no las conocen. Y yo decía, ojalá este general de brigada Jesús Manuel Burón David pueda salir de la isla, porque yo creo que de libertad no le queda mucho. Ojalá pueda salir de y pueda contar o pueda hablar y pueda denunciar qué decisiones son esas que se están tomando en el Consejo de Seguridad, más allá de la inefable, para no decir otra palabra, decisión, apoyo de Maduro mandando personal de inteligencia y de seguridad para Cuba, porque entre mafiosos se apoyan y entonces necesitamos reprimir más. Y entonces te Chévere, mandan chévere. con represores. Pero tú Vamos a sentarnos con ellos en México. Sí. Son una gente chévere. Para hablar, para conversar, para hacer Para política. ir a elecciones, porque seguro si Gente respetuosa de los procesos y de las leyes. exacto, con un Son unas consejo cuchuras. medianamente transparente. Sí, un poquito, lo mínimo, así, lo mínimo, lo más no importa, lo más chiquitico que pueda yo tener ¿cómo se llama?, de condiciones, yo voy a elecciones, para no perder los espacios. Y ahí entonces esta gente también. La incoherencia, la inconsistencia y el por qué pierden la credibilidad. Pero algo que quiero apuntar es que tú hiciste en estos días, creo que ayer o antes de ayer, un artículo bien interesante respecto a eso, que hablaba justamente, lo titulaste, La cobardía internacional y cómo nunca un gobierno criminal ayuda por protestas populares. Sería buenísimo que nos cuentes más o menos de qué va ese artículo, más allá, por supuesto, que tenemos que invitarlo a que lo lean. Claro, lo vamos a dejar acá, gracias por mencionarlo, Laura, lo vamos a dejar acá en el cuerpo, en la descripción del video, igual que la noticia del ABC. Aquí el tema con esto, y básicamente lo que me motiva, ¿no?, el lunes a mí a publicar este artículo, es justamente lo que ocurre en Cuba. Y para no darle otro calificativo más fuerte, la ingenuidad que se sigue manejando con este tipo de temas, pero no la ingenuidad de las personas, la ingenuidad de los líderes, de los que ostentan cargos de liderazgo. Que cuando uno ve este tipo de situaciones, entonces, bueno, tú empiezas a buscar, ¿no?, qué dijo fulano, qué dijo mengano, que lo van a ver en el artículo, ¿no? Y entonces te encuentras otra vez con estas frases que son como de autoayuda, ¿no? Estamos con el pueblo cubano, cayó, la dictadura va a caer, no sé qué cosas. Gente como Marco Rubio, ¿no? O sea, no estamos hablando de, qué sé yo, Libertad 2532 en Twitter, no, estamos hablando de un señor como Marco Rubio que diga, bueno, qué sé yo, comenzó la caída de la dictadura, la gente está en la calle organizándose, una cantidad de personas, incluso el domingo, mandando a la gente a salir a protestar, porque ahora entonces sí, todos juntos en la calle, señores. O sea, ¿qué más tiene que ocurrir? No son 60 años ya suficientes como para entender, ¿verdad? Solamente en el caso de Cuba, para entender que no. Venezuela. O sea, la gente, sí, por eso, ni habla de Venezuela y no atravesemos hacia otros lados donde hay también tiranías, ¿no? Sin salir vamos a quedarnos ahí en Cuba nada más. Oye, yo creo que ya es suficiente entender que esto es imposible. Y yo lo hago, o sea, el artículo cuando abre lo dice, mira, en el mundo, históricamente, ¿verdad?, que hemos estado, la humanidad, la norma es la barbarie, la norma es la esclavitud, la norma es, digamos, la conquista por la fuerza. Lo que es, digamos, la excepción es la democracia y la libertad. Y eso no lo digo yo, ¿no? Eso lo dicen analistas que saben mucho más de este tema. Entonces, si en la historia de la humanidad nunca de calle, bueno, ¿por qué seguimos pensando que esto va a pasar así? O sea, ¿por qué traemos cosas de la democracia? Porque el problema es que en una democracia tú, bueno, entre comillas, generas un cambio, ¿no? Para no profundizar en eso tampoco, pero entre comillas, tú puedes generar un cambio protestando en la calle. Pero ¿cómo tú le protestas en la calle a estos señores de Cuba que todos sabemos el historial que tienen, ¿verdad? Todos sabemos las atrocidades que ocurren ahí. Entonces el problema, claro, la gente sale harta y desesperada, pero ¿cómo los líderes que están al frente en la comunidad internacional
pretenden que esas personas que están ahí hartas tumbando esa patrulla desplacen al castrismo del poder. Pero por favor, es que eso es imposible. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que con mensajes de apoyo y cosas, estamos con usted? Ya va, eso lo puedo decir yo. Yo no tengo cómo generar una acción, por ejemplo, en la ONU que involucre a la OTAN para que aterricen en Cuba. Yo no puedo hacer eso. Pero lo que es triste es que los que sí lo pueden hacer, entonces... Sí, exacto. Ahí hay una gran diferencia entre se alertan. Esos mensajes de autoayuda que puede decir Libertad 3532 en Twitter, como acabas de mencionar tú, a que lo diga Marco Rubio. Porque Marco Rubio tiene autoridad, tiene injerencia, tiene posición y tiene contactos. Entonces, y además de eso, tiene incidencia en otros factores de poder o en otros personajes involucrados al tema de poder. Entonces, volvemos con el tema de intenciones no preñan, o como sea que sea el dicho, pero el asunto es el siguiente, y es, ¿cómo es el asunto de que el pueblo por sí solo va a irse contra una dictadura que está armada? ¿Cómo? Entonces tiene que hacer, y tú lo mencionabas muy bien y por eso te hice referencia para que lo hablaras, porque no se puede, y lo comentabas en tu artículo, no se puede hacer un tema de explosión social sin una estrategia. Esa explosión social tiene que ir acompañada por una estrategia y por una estrategia además internacional, si es que realmente se quiere salir de una dictadura, si es que realmente se quiere. Entonces, para ser políticamente... campo de concentración. Perdón, no te escucho. O sea, la gente no ha entendido. O sea, la gente no ha entendido como Cuba. No son ya naciones. Son el equivalente o a un campo de concentración o a una gulag. Exacto. Entonces nosotros en esa época, o sea, hubiera sido, no sé cómo hubiera catalogado la humanidad en esa época a un líder político que hubiera dicho en una entrevista que las personas que estaban en los campos de concentración debían alzar su voz y que ellos los apoyaban para que se liberaran, ¿verdad?, de los campos de concentración o se escaparan de las gulag, que mataron más personas que los campos de concentración, ¿no? No, eso era impensable. Eso es impensable, eso se tuvo que organizar la comunidad internacional, ¿verdad? Y ponerle un freno, sobre todo con este señor, ¿verdad? Con Churchill, y decir, mira, ya basta, ¿no? Este tipo le ponemos un stop aquí o esto no se va a detener. Los judíos no se van a poder liberar de Hitler. Los países que Hitler está, ¿cómo se llama?, que está conquistando de manera militar, no van a poder solos contra él. Se tuvieron que aliar. Entonces es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Como esa gente que está en un campo de concentración, ¿verdad?, que le dicen cuándo comen, qué comen, cómo se lo comen, dónde estudian los hijos, en qué pueden trabajar, cuándo no trabajan, qué velocidad de internet tienen, cuándo tienen y cuándo no, cómo van a salir ellos de ese régimen. Es imposible. Es imposible. Sí, y entonces allí es la comunidad internacional no puede seguir haciendo comunicados, tweets de apoyo espiritual o moral o de autoayuda. No se puede. Sí. Tienen que tomar acciones si realmente quieren que en el mundo reine realmente valores de libertad. Si no funciona que estén con el corazón en Cuba, no. Sí, yo puedo tener el corazón en Cuba. Sí, eso está muy bonito. Sirve para Libertad 3531 @Twitter, que no sé quién será. Estamos diciéndolo al azar. Sí, no, eso sirve para eso, pero no sirve para un senador o para un diputado o miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. A la OEA. No sirve para la OEA, no sirve para la ONU. No sirve. No llega. Entonces, bueno, estamos rodeados de poco Churchill, pero mucho Chamberlain. Exactamente. Mucha gente tibia, se tiene que acabar de verdad la tibieza. Pero eso es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de, o sea, la gente mediocre que llega a los cargos, que llegan por politiquería, no por
un recorrido, sino por un tema de una conveniencia política, ¿ok? Ese es el problema. Por eso es que no, el señor no ha logrado de nuevo. No podemos criticar a la sociedad por ser incrédulos. No, más bien tenemos que aplaudir que la gente sea incrédula y que la gente exija pruebas y evidencias. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, señores. Y hasta aquí el fue episodio. nuestro 8º programa de Encontrados. Coméntenos, es importante para nosotros saber su opinión al respecto. Likeennos, como digo yo, denle me gusta, pero a mí me gusta decir likeennos y compártanlo. Compártanlo con familiares y amigos, a ver qué opinan. Cuéntenos de qué más quieren que hablemos. Aunque nosotros tenemos nuestra agenda de temas bien establecida, porque normalmente es lo que está planteándose en el escenario nacional o mundial, pero igual, si ustedes sienten o piensan en algún tema que debería ser tocado, aquí abajo es el lugar perfecto para hablarlo y decirlo. Exacto. Si tienen ideas para el programa que debo hacer yo, ya que no debo hablar a Laura, ¿verdad? Si tienen alguna sugerencia. No, pero yo digo, bueno, si hay una sugerencia, mira, mira, te hace ¿qué pasa? Bueno, pero díganme, pues, ¿de qué lo hago? ¿Cómo es la cosa? Te van a decir, haz un programa de cocina. Entonces, claro, pues yo voy anotando, mira, fulano de tal me sugiere que haga esto, mira, esto otro. Y aquí yo hago esto, la laminita. Claro. Bueno, señores, nos vemos entonces la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias, Laura. Gracias a ti, fue un gusto una vez más conversar contigo y por acompañarnos. Seguro. Nos vemos pronto, señores. Nos vemos pronto. Chao. Chao.